Siempre fui el raro del barrio. El que prefería encerrarse con un libro en vez de salir a beber con los demás. Mientras mis primos organizaban carreras de motos, yo estaba preocupado por aprender inglés con vídeos piratas de YouTube y soñando con poder pagarme una universidad, aunque fuera pública. Mi familia nunca fue de plata, pero sí muy orgullosa. Para ellos, el respeto se medía por quién tenía más amigos, quién ganaba más rápido dinero fácil o quién aguantaba más trago. Y ahí estaba yo, flaco, callado, con gafas que me hacían ver como un nerd de película vieja y sin ningún don más allá de memorizar fechas y conceptos. Mis tíos me decían que estaba perdiendo el tiempo. Mi primo Edgar, el líder de la manada, solía burlarse cada vez que me veía estudiando en la sala. ¿Qué, ya te crees ingeniero? Me decía con esa risa falsa que lo caracterizaba. Mejor ponte a trabajar como hombre, que esos libros no dan de comer. La mayoría se reía con él. Incluso mi papá, aunque con menos intensidad, como si quisiera congraciarse con los demás. Yo agachaba la cabeza y seguía leyendo. Lo que ellos no sabían era que cada burla me alimentaba. Me daba más ganas de seguir. Cuando terminé el colegio, mientras Edgar ya tenía un hijo no planeado y trabajaba vendiendo accesorios de carro en una esquina, yo entré becado a una universidad. No fue fácil. A veces pasaba hambre. A veces no tenía ni para imprimir una tarea. Pero me gradué. Y entonces comenzó todo. Apliqué a una empresa extranjera que buscaba talento remoto. Entré. Empecé como analista junior. Un año después ya era coordinador. 2 años más tarde, líder de equipo. Y luego se me ocurrió una idea, ¿por qué no abrir mi propia empresa? Así nació el proyecto que lo cambió todo. Era una consultora tecnológica enfocada en automatizar procesos de pequeñas empresas. No me lancé solo. Un amigo de la universidad y yo pusimos lo poco que teníamos, y empezamos a conseguir clientes poco a poco. La mayoría no confiaba en nosotros al inicio. Éramos jóvenes, sin apellido importante, sin palancas. Pero éramos buenos. Y tercos. Casi 4 años después, nuestra empresa ya tenía más de 40 empleados. Ahí fue cuando empezó lo interesante. Porque uno de los nuevos contratos que cerramos fue con una empresa local que necesitaba externalizar soporte técnico. ¿Y adivinen quién trabajaba allí? Edgar. Mi primo. El que me decía el ingenierito. No lo reconocí de inmediato, pero él sí me reconoció a mí. Me mandó un mensaje privado por la plataforma interna el primer día de capacitación. ¿Eres tú? ¿El nerd de la familia? Sí, era yo. El nerd. El mismo que ahora era CEO de la empresa que lo acababa de contratar. Y ahí no termina. También estaban 2 amigos suyos del barrio, y una prima lejana que solía decir que yo acabaría como esos viejos solitarios con gatos. Todos estaban ahora en mi nómina. Claro, no sabían que era yo el dueño. Pensaban que solo era otro jefe más. Hasta que organicé una reunión presencial. Cuando entré al salón y vi sus caras, fue como si el tiempo se congelara. Algunos se incomodaron. Otros bajaron la mirada. Edgar trató de hacerse el gracioso, como siempre. ¿Y este milagro? ¿Qué hace el licenciado por aquí? Vengo a presentarme como el nuevo director general. A partir de hoy, el contrato con su empresa depende directamente de nuestra evaluación. Se hizo un silencio. Nadie decía nada. Pero yo no había ido para humillar a nadie, o al menos eso me repetía a mí mismo. Aunque, siendo honesto, algo dentro de mí lo disfrutaba. Pero el verdadero giro llegó unos días después, cuando recibí un correo. Era de Edgar. Decía, sé que te debo una disculpa. Pero también necesito pedirte trabajo directamente. Estoy por quedarme sin contrato y tengo un hijo que mantener. Por favor, ayúdame. Y ahí es donde comienza el verdadero dilema. ¿Ustedes qué habrían hecho? ¿Aceptar a quien te humilló como empleado directo? ¿O dejarlo aprender su lección por las malas? Leí ese correo como 5 veces antes de decidir si responder. No sabía si reírme, sentir lástima o dejar que simplemente la vida siguiera su curso. Era muy loco pensar que el mismo tipo que me decía que estudiar era para bobos ahora me pedía trabajo, a mí.
Al bobo. Le mostré el mensaje a Martín, mi socio. Me miró en silencio, cruzó los brazos y dijo: «¿Es el primo que te decía el ingenierito?» «Sí». «¿Y qué quieres hacer?» No supe responderle. Porque la verdad es que tenía sentimientos encontrados. Por un lado, tenía todo el derecho del mundo a decirle que no. Pero por otro, no sé, una parte de mí aún tenía esa voz interna que me decía: sé mejor que ellos. Respondí el correo de forma muy formal: «Gracias por contactarme, Edgar. Vamos a revisar tu perfil y te haremos saber si hay alguna vacante disponible que se ajuste a tu experiencia». Ni sí, ni no. Profesional. Pasaron 3 semanas y justo en ese momento necesitábamos cubrir una plaza para atención al cliente. Era un puesto básico, algo temporal, pero era trabajo. Lo comenté con recursos humanos y le dieron la entrevista. No moví un dedo a su favor ni en su contra. Cuando llegó al edificio para la entrevista presencial, me lo encontré en el ascensor. Llevaba una carpeta arrugada con su hoja de vida y una camisa de esas que uno guarda para ocasiones serias. Tenía cara de estar más nervioso que en un velorio. Apenas me vio, bajó la mirada. «Gracias por darme la oportunidad de estar aquí», me dijo, casi susurrando. No respondí. Solo le hice una leve inclinación de cabeza. Lo dejé subir primero y me fui por las escaleras. No quería incomodarlo más, ni tampoco dar señales de favoritismo. Lo contrataron. No porque fuera mi primo, sino porque era funcional. Y ahí empezó todo. Verlo en el equipo fue incómodo. Se notaba que no sabía cómo comportarse. Pasaba callado, evitando mirarme, incluso cuando coincidíamos en los pasillos. Había perdido esa arrogancia que siempre lo caracterizaba. Se había convertido en un tipo gris. Un día, en una reunión de equipo, alguien dijo una frase que me hizo casi atragantarme con el café. ¿Vieron que el jefe mayor es familiar de Edgar? Todos voltearon a verlo. Él se puso pálido. ¿De verdad?, preguntó alguien. Pero si Edgar nunca dice nada de eso. Es que de niños eran primos, pero creo que no se llevaban, añadió otro, como si fuera una anécdota vieja. Y ahí fue donde entendí que él había preferido ocultarlo. No por vergüenza mía, sino por vergüenza propia. Una tarde, semanas después, me lo encontré en la cafetería del edificio. Estaba solo. Me acerqué, no sé por qué, y me senté frente a él. «¿Cómo vas con el trabajo?». Se sorprendió. Me miró como si no supiera si era una trampa o si de verdad me interesaba. «Bien. O sea, estoy agradecido. No pensé que me ibas a dejar entrar. Yo me pasé contigo todos esos años». «Lo sé. Fui un idiota». Me quedé en silencio. Mirarlo así, tan vulnerable, me hizo recordar cuando yo era el que se sentía pequeño. Cuando él tenía el poder de hacerme sentir menos. Y ahí estaba, dándome las gracias por un empleo. «Lo importante es que aprendas de eso», le dije finalmente. «Yo también cambié. No tengo tiempo para rencores». Asintió. Se le notaba el alivio en la cara. Pero no todo sería tan fácil. Porque lo que pasó después me demostró que algunas personas, por más que aparenten cambiar, no pueden evitar ser quienes realmente son. Y no estaba preparado para la traición que venía. Pasaron unos meses. Edgar se mantenía en perfil bajo, trabajando en silencio, cumpliendo con lo mínimo, pero sin destacar. Parecía realmente transformado. Incluso un par de veces me lo crucé en los pasillos y se atrevió a soltarme un buenos días, con algo parecido a una sonrisa. Yo empecé a convencerme de que tal vez había cambiado de verdad. Quería creerlo. Es como cuando alguien te ha hecho tanto daño que la idea de redención suena casi como justicia poética. Hasta que, de repente, todo se descontroló. Una mañana, Martín me llama urgente a su oficina. Tenía el ceño fruncido, su laptop abierta y una carpeta en la mano. «Tenemos un problema», me dijo sin rodeos. «¿Qué pasó?». «Revisamos unos reportes internos porque el sistema detectó actividad sospechosa en el área de soporte. Y hay indicios de filtración de información de clientes». Sentí como si me apretaran el pecho.
Lo primero que pensé fue en pérdida de contratos, demandas, reputación, todo el trabajo de años a punto de irse al piso. ¿Y sabes quién fue? Martín volteó la pantalla. Ahí estaba el registro, usuario, hora, IP, todo apuntando a la misma persona. Edgar, Me costó unos segundos procesarlo. ¿Estás seguro? No puede ser un error. Pregunté, con esa desesperación ridícula que uno tiene cuando no quiere aceptar lo evidente. Lo revisamos 3 veces. Usó su usuario para acceder a carpetas restringidas y compartió documentos con correos no autorizados. Estamos hablando de datos sensibles. No solo es motivo de despido. Esto podría tener implicaciones legales. Me quedé helado. El tipo que hace meses me había pedido trabajo casi suplicando, el que me había dicho que había aprendido la lección, ahora estaba saboteando mi empresa. La empresa que me costó noches sin dormir, años de burlas y sacrificios. Le pedí a Martín que no hiciera nada aún. Quería hablar con Edgar directamente. No para protegerlo, sino porque necesitaba entender por qué. Lo llamé a mi oficina. Entró como si no supiera nada. Cero nervios. Incluso me saludó con una sonrisa. ¿todo bien, primo? La palabra primo me sonó como una bofetada. Como si usara la sangre como escudo. Siéntate, le dije, sin devolverle la sonrisa. No dio señales de incomodidad. Solo se sentó, como si viniera a una reunión cualquiera. Cerré la puerta, me senté frente a él y lo miré directamente. ¿Hay algo que quieras decirme antes de que yo hable? Frunció el ceño. Ya no estaba tan relajado. ¿Cómo así? No voy a rodeos. Hay registros. Correos, accesos, todo. ¿Por qué filtraste información? Ahí cambió. El tono, la cara, todo. Intentó disimular, pero se le notaba la ansiedad en las manos. Las cruzó, luego las soltó. Miraba al suelo. No sé de qué hablas, balbuceó. No mientas, Edgar. Tienes una sola oportunidad para decir la verdad. Y ahí explotó. Pero no como yo esperaba. No fue una confesión arrepentida. Fue una justificación enferma. ¿Tú te crees que por tener plata ahora puedes mirar a todos por encima? Me soltó. ¿Que eres mejor que nosotros? Tú no eras nadie. Eras el burla de la familia. Yo solo quería un poco de lo que tú tienes. No te hace falta. Me quedé en shock. ¿Tú crees que esto es por envidia? Claro que sí. Gritó, levantándose de la silla. Siempre te creíste superior. Y ahora todos te aplauden porque estudiaste y tienes una oficina. Pero tú no sabes lo que es trabajar de verdad. No sabes lo que es partirse el lomo para alimentar a un hijo con lo justo. ¿Y tu solución es traicionarme? Mi solución era conseguir lo que tú tienes. Como fuera. Esa última frase me hizo entenderlo todo. No había aprendido nada. No había cambiado. Solo se había adaptado. Como una serpiente que espera el momento justo para morder. Llamé a seguridad. Fue escoltado fuera del edificio en menos de 10 minutos. Al día siguiente, iniciamos acciones legales. La empresa a la que le filtró los datos estaba en la mira también. Mi papá me llamó esa noche. Estaba furioso. Pero no conmigo. ¿Qué le pasa a ese muchacho? Me dijo. Lo ayudaste y así te paga. Qué vergüenza para la familia. Y sí. Fue vergonzoso. Doloroso también. Porque en el fondo, yo quería que él hubiera cambiado. Porque todavía me costaba aceptar que hay gente que, por más oportunidades que les des, simplemente no merecen segundas. Aunque pensaba que todo había terminado ahí, estaba muy, muy equivocado. Lo peor apenas estaba por comenzar. Después de despedir a Edgar y comenzar el proceso legal, pensé que lo peor había pasado. Que sí, fue un golpe bajo, pero uno del que mi empresa podía recuperarse. Teníamos protocolos, seguros, un equipo legal. Estábamos preparados para enfrentar ese tipo de ataques, al menos en lo profesional.
Lo que no esperaba era el nivel personal al que Edgar iba a llevar su venganza. Todo comenzó con rumores. Primero dentro de la familia. Mi tía, la mamá de Edgar, empezó a llamar a otros parientes diciendo que yo lo había despedido por envidia, que le tenía bronca desde niño y que ahora que tenía dinero, me creía con el derecho de humillar a los demás. Eso me dio risa. Pero la risa no me duró mucho. Una semana después, alguien publicó un hilo en redes sociales acusando a mi empresa de prácticas ilegales. Contaban detalles falsos pero muy específicos, que espiábamos a los empleados, que hacíamos despidos masivos injustificados, que usábamos datos de clientes sin consentimiento. Todo con tono de denuncia anónima, pero claramente redactado con rabia y con una intención clara de dañarnos. ¿Y adivinen qué? Las publicaciones se viralizaron. Porque así es Internet. Aunque todo sea falso, la gente adora un escándalo. Las autoridades no encontraron nada irregular, por supuesto. Pero el daño a la reputación ya estaba hecho. Tuvimos que hacer comunicados oficiales, responder a clientes preocupados, perder una negociación con una empresa importante por culpa de la mala prensa. Todo por un resentido. Yo ya no podía callarme. No solo me había traicionado, ahora estaba intentando destruir lo que construí con tanto esfuerzo. Así que reuní a mi familia. Sí, a todos. Abuelos, tíos, primos. Los cité en la casa de mis padres un domingo por la tarde. Nadie sabía bien de qué se trataba, pero todos fueron. Les pudo más la curiosidad que cualquier otra cosa. Cuando llegué, mi tía, la mamá de Edgar, me miraba con desprecio. Mi papá estaba serio. Mi mamá nerviosa. Y varios primos cuchicheaban como si fueran testigos de un reality show. Me paré en el centro de la sala y dije: quiero que todos escuchen esto. Edgar no solo traicionó mi confianza. Robó información de mi empresa, la filtró, y ahora está difundiendo mentiras públicamente. Hay pruebas, documentos, testigos. No es una suposición, es un hecho. Mi tía se levantó como si la hubieran pinchado con una aguja. Estás exagerando. Él solo quería ayudarte. Tú lo provocaste. ¿Ayudarme? Respondí sin levantar la voz. ¿Filtrando datos privados? ¿Difamando mi empresa? ¿Saboteando mi trabajo? Ella comenzó a gritar. Que yo era un engreído. Que desde que tenía plata me había vuelto un arrogante. Que a Edgar lo trataban como un criminal solo por ser pobre. Mi abuela, que llevaba rato callada, fue quien la interrumpió. Ya basta, dijo con una firmeza que nos hizo a todos callar. No defiendas lo indefendible, Claudia. Ese muchacho hizo mal. Y tú lo sabes. El silencio fue brutal. Mi papá se levantó también. Tu primo tuvo su oportunidad. Le diste trabajo, le diste confianza. Nadie puede decir que lo trataste mal. Lo que hizo fue traición. Mi tía se sentó, derrotada. Me miró como si yo fuera el culpable de todo, pero no dijo una palabra más. Algunos primos me pidieron disculpas después. Otros no. Pero algo cambió esa tarde. Por primera vez, sentí que había recuperado algo de dignidad dentro de mi propia familia. Pensé que después de eso, Edgar se rendiría. Pero no. Él no era de los que aceptaban la derrota con silencio. Porque justo cuando creí que todo había terminado, recibí una llamada que me heló la sangre. Era de recursos humanos. Necesitas venir ahora mismo, me dijo la directora. Hay un candidato para una vacante nueva que trajo referencias excelentes, pero resulta que es alguien que tú conoces muy bien. ¿Quién? Pregunté, aunque ya tenía un mal presentimiento. No se llama Edgar en el currículum. Se cambió el nombre legalmente. Pero su cara es inconfundible. Era él. Otra vez. Y esta vez, no estaba buscando trabajo. Estaba intentando meterse a la competencia. No me lo podía creer. Revisé el archivo del candidato que Recursos Humanos me envió y ahí estaba, foto reciente, nuevo nombre, referencias aparentemente impecables, pero era él. Mismo rostro. Misma mirada arrogante disfrazada de falsa humildad.
Edgar se había cambiado el nombre legalmente y estaba intentando trabajar con nuestra competencia directa. Y no era cualquier competencia. Era una empresa con la que habíamos estado compitiendo silenciosamente por contratos clave en la región. Un movimiento como ese no era casual. Era un ataque calculado. Martín, mi socio, no tardó en llegar a mi oficina. Estaba igual de sorprendido que yo. Esto ya no es solo personal, me dijo, cerrando la puerta con fuerza. Este tipo está intentando desestabilizarnos desde adentro. ¿Qué propones? Pregunté. Tenemos que avisarles. No podemos quedarnos callados mientras infiltra a otra empresa con información que todavía podría usar en nuestra contra. Yo dudé. No porque creyera que debíamos dejarlo actuar, sino porque, parte de mí todavía se negaba a aceptar hasta dónde había llegado este tipo. ¿Cómo alguien podía tener tanta rabia acumulada? Pero no teníamos tiempo para contemplaciones morales. Así que contactamos discretamente a un directivo de la empresa rival. No era un amigo, pero sí un contacto profesional con el que habíamos cruzado algunas palabras durante eventos del sector. Le pedimos una reunión informal. Y ahí estábamos, 2 semanas después, sentados en una cafetería discreta, con un sobre de documentos en la mano. No vengo a hablarte como competidor, le dije. Vengo a darte un aviso que puede afectarte gravemente si no lo tomas en serio. Le entregamos el sobre. Dentro había pruebas de lo que Edgar había hecho en nuestra empresa, correos electrónicos, registros de acceso, la denuncia legal, capturas de pantallas, todo. Él lo revisó en silencio. Después levantó la vista. No sabíamos nada de esto. Su currículum es impecable. Incluso tiene recomendaciones de empresas falsas, que ya no existen. Es un manipulador, añadió Martín. Y está obsesionado con sabotearnos. Gracias por el aviso, respondió finalmente. Esto cambia las cosas. Y sí que las cambió. Días después, Edgar fue rechazado oficialmente como candidato. Pero no solo eso, su intento de infiltrarse se filtró por otros canales. Se corrió la voz. Nuestro entorno laboral no era tan grande, y los rumores viajaban rápido. Parecía que por fin, después de todo, las piezas caían en su sitio. Pero claro, con alguien como Edgar, nada se terminaba tan fácil. Un mes después, recibí un mensaje en mi bandeja personal de correo. No era un reclamo ni una amenaza. Era una carta. Larga. Confusa. Mezcla entre confesión, ataque pasivo y delirio. Decía cosas como: no entiendo por qué tú y yo no podemos ser aliados. Ambos salimos del mismo lugar, tenemos la misma sangre. Tú te quedaste con todo y yo qué. Solo quería una segunda oportunidad. Pero tú me cerraste todas las puertas. Y no me diste opción. Cuando las personas como tú fallan, caen más alto. Y eso me gustaría verlo. Lo último me erizó la piel. No porque creyera que pudiera dañarme físicamente, sino por el nivel de obsesión. Como si yo me hubiera convertido en el centro de su existencia. Bloqueé el correo. Cambié mis claves. Hablé con el equipo de seguridad de la empresa. Aumentamos protocolos. Incluso me recomendaron un asesor legal en temas de acoso y ciberataques. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo escalofriante. Edgar no actuaba solo. Durante una auditoría interna, uno de nuestros técnicos descubrió algo en el sistema, había recibido ayuda. Había un empleado actual que le había dado acceso a ciertos datos meses atrás. Y no era cualquiera. Era alguien que trabajaba en el área de infraestructura. Tenía acceso completo. Y, lo peor, lo había recomendado yo mismo cuando empezamos la empresa. Un excompañero de universidad. Mi confianza, otra vez, en manos equivocadas. Era como si todos mis fantasmas del pasado estuvieran regresando a cobrarme cada favor, cada acto de fe. Y esta vez, el daño podía ser aún más profundo. Porque si Edgar ya no tenía acceso directo. Ahora había plantado a alguien más para seguir con su venganza. No sé si alguna vez han sentido esa mezcla entre traición y estupidez. Esa sensación de haberle abierto la puerta de tu casa a alguien que terminó robándote mientras dormías.
Así me sentí cuando confirmé que quien había estado pasando información desde dentro era Esteban, mi excompañero de universidad. Uno de los pocos con los que realmente mantuve contacto después de graduarnos. Nos ayudamos varias veces. Él incluso me prestó plata cuando estaba empezando la empresa y no me alcanzaba ni para pagar el dominio web. Lo contraté casi sin entrevista formal, por pura confianza. Y ahora, me enteraba de que llevaba meses pasando pequeñas filtraciones a Edgar. No datos masivos como él, sino cosas más sutiles, procesos internos, planes de expansión, nombres de clientes potenciales. Casi imperceptibles. Hasta que sumabas todo y veías el patrón. Lo llamé a mi oficina, con recursos humanos y uno de los abogados presentes. No hice escándalo. No grité. Ya no me quedaban fuerzas para el drama. ¿Tienes idea de por qué estás aquí? Le pregunté. No, me dijo, sin poder sostenerme la mirada. Le mostré los correos, los accesos, las coincidencias entre su actividad y las comunicaciones interceptadas con Edgar. No respondió nada. Solo agachó la cabeza. ¿Cuánto te pagó? Le pregunté. No fue por dinero, respondió finalmente. Fue, por lealtad. Él me dijo que tú lo habías destruido. Que necesitaba ayuda para demostrar que no era el monstruo que todos creían. Casi me reí. No por burla, sino por lo absurdo. ¿Lealtad? ¿A un tipo que trató de hundirnos a todos? ¿Lealtad por encima de años de trabajo juntos, de confianza, de apoyo? Lo despedimos de inmediato y se iniciaron acciones legales. No hubo amenazas, solo consecuencias. Claras. ¿Frías? Imparables. Y aún así, mientras lo veía salir del edificio con sus cosas en una caja, no sentí satisfacción. No sentí alivio. Sentí cansancio. Como si toda esta historia me hubiera drenado algo que ya no podía recuperar. Esa noche, me quedé en la oficina hasta tarde. Solo. Sin música. Sin distracciones. Me senté en el sillón, cerré los ojos y repasé todo, desde las burlas de la infancia hasta el día que Edgar fue escoltado fuera del edificio. Me pregunté en qué momento crucé la línea entre justicia y obsesión. Porque, en el fondo, yo también me volví parte de esto. También jugué el juego de demostrarle a todos que yo tenía razón. Que valía. Que era más que el nerd del barrio. Y sí, gané. ¿Pero a qué precio? Mi familia está dividida. Mis círculos de confianza, fracturados. Mis noches, llenas de paranoia. ¿Valió la pena? Un par de días después, me llamó la mamá de Edgar. Otra vez. Pero esta vez no gritó. Tenía la voz quebrada. Está mal, me dijo. No sale de la casa. No duerme. No come. Está obsesionado contigo. No para de hablar de todo esto, como si todavía pudiera hacer algo más. No supe qué responderle. No te estoy pidiendo que lo perdones, añadió. Solo que no lo odies más. Y ahí me di cuenta de algo. Yo ya no lo odiaba. Lo que sentía por Edgar ya no era odio. Era vacío. Un hueco donde antes había rabia, luego tristeza, y ahora nada. Había llegado a ese punto donde ni siquiera quería que se hiciera justicia. Solo quería que terminara. Que me dejara vivir en paz. Pero aún había una última cosa pendiente. Porque entre todo lo que descubrimos, había un archivo. Un documento escondido entre las carpetas que Esteban filtró. Un archivo con un nombre raro y una contraseña. Lo intentamos abrir varias veces. Finalmente, con ayuda de seguridad informática, lo logramos. ¿Y lo que contenía? Era algo que cambiaría mi forma de ver a Edgar para siempre. Y no solo a él. También a mi propia familia. El archivo se llamaba 1989 RC Bosque. Ese nombre no tenía sentido para mí, pero al abrirlo, descubrimos que era un vídeo antiguo digitalizado. Muy antiguo. La calidad era mala, grabado con una cámara de esas caseras, con fecha y hora marcadas en una esquina de la pantalla, 17 de marzo, 1989, 3:42 de la tarde. Aparecía un grupo de adolescentes.
Entre ellos, mi papá, mi tío, el papá de Edgar, y otras caras que apenas reconocía de reuniones familiares de hace años. Estaban en un bosque, riéndose, como si acabaran de hacer una travesura. Pero conforme avanzaba el vídeo, la risa se volvía más nerviosa. Uno de ellos sostenía una mochila que parecía estar llena de cosas. Alguien decía fuera de cámara, seguro que nadie lo vio. Otro respondía, tranquilo, ya lo enterramos bien. La cámara giraba y mostraba un hueco en la tierra, apenas tapado, justo bajo un árbol retorcido. La voz de mi papá, sí, claramente era él, solo que más joven, decía, si alguien encuentra esto, estamos fregados. Pausa. Silencio. Uno de ellos, no supe quién, se acerca a la cámara y le susurra algo directo al lente. Esto nunca pasó. ¿Oyeron? Nunca. El archivo se cortaba ahí. Cuando terminé de verlo, me temblaban las manos. Era como una película de terror sin contexto. ¿Qué habían enterrado? ¿Qué querían ocultar tan desesperadamente? ¿Por qué Edgar tenía esto? Llamé a Martín. Él estaba igual de confundido. ¿Puede ser una broma? Me preguntó. No lo creo. El miedo en sus caras era real. Pasé la noche entera sin dormir. Al día siguiente fui a ver a mi papá. No lo llamé. No le di advertencia. Solo aparecí en la puerta. Abrió sorprendido. ¿Todo bien? Me dijo, intentando parecer tranquilo. Necesito hablar contigo, le dije. Es urgente. Nos sentamos en la sala. Saqué mi laptop, abrí el archivo, le di play. Él no dijo una palabra. Solo lo miró con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminó, me miró en silencio durante varios segundos. ¿Quién te dio eso? Vino de Esteban. Lo tenía Edgar. ¿Qué es esto, papá? Se frotó la cara con ambas manos. Se levantó. Caminó de un lado a otro. Fue un accidente, dijo por fin, con la voz ronca. No teníamos intención de hacerle daño a nadie. ¿A quién? ¿Qué enterraron? Se quedó callado. ¿Mucho? Demasiado. Había un chico, dijo al fin. Un muchacho del barrio que molestaba mucho a tu tío. Un día, lo siguieron al bosque. Le dieron un susto, una paliza leve, pero algo salió mal. Tropezó, se golpeó la cabeza con una piedra. No reaccionó. Entraron en pánico. Lo enterraron. Sentí náuseas. ¿Y nunca dijeron nada? ¿Nunca lo reportaron? No. Nadie supo. Solo dijeron que el chico se había ido a otra ciudad. Que era problemático. Nadie preguntó demasiado. ¿Y Edgar? Edgar encontró ese vídeo hace unos años, revisando cosas viejas de su papá. Cuando lo vio, vino directo a mí. Me pidió dinero para quedarse callado. Le dije que estaba loco. Desde entonces, su obsesión empezó. Tuve que salir de esa casa. Sentía que el suelo bajo mis pies ya no era firme. Toda mi vida, mi identidad, construida sobre la admiración que tenía por mi papá, se derrumbaba. Ahora todo tenía sentido. La rabia de Edgar. Su resentimiento no era solo envidia. Había visto a su padre encubrir un crimen. Había visto a mi padre, su hermano, involucrado. Y mientras yo crecía con becas y reconocimientos, él crecía con el peso de un secreto inmanejable. No justificaba lo que me hizo. Pero lo explicaba. Esa misma semana, tomé una decisión. Hablé con un abogado. Le entregué el archivo. Pedí asesoramiento sobre cómo actuar sin destruir a toda mi familia, pero sin ser cómplice. A los meses, las autoridades reabrieron una investigación sobre la desaparición de ese chico. Hubo entrevistas. Rumores. Silencios incómodos en cenas familiares. Aún no sé si alguien terminará en la cárcel. Pero la verdad salió a la luz. Como debía. En cuanto a Edgar, no he vuelto a saber de él. Desapareció de redes. Supe por un primo que se fue del país. Que está en algún lugar del sur,
trabajando en lo que puede. Tal vez intentando empezar de cero. Tal vez planeando algo más. ¿Quién sabe? Yo sigo con mi empresa. Sigo adelante. Pero con otra perspectiva. Aprendí que la inteligencia no es garantía de sabiduría. Que la justicia no siempre viene en forma de castigo, y que las traiciones más dolorosas vienen disfrazadas de familia. ¿Hice lo correcto al exponer la verdad? ¿Fue venganza o justicia? No lo sé. Lo único que sé es que a veces, ser el nerd del barrio es lo mejor que te puede pasar. Porque mientras otros entierran secretos, tú aprendes a desenterrarlos. ¿Y ustedes? ¿Qué habrían hecho?